El segundo anuncio fue la actualización del sistema de fases que hizo el gobernador el viernes pasado, que implicaba, como si quieren principal noticia, el pase a fase 3 de la región del AMBA 40, de los 40 distritos del AMBA en su conjunto, y que entre otras medidas de cuidado que se flexibilizaban estaba la vuelta a la presencialidad, a lo que después también me quiero referir en términos puntuales. Eso lo estamos haciendo, ese fue el tercer anuncio, la vuelta a la presencialidad en el AMBA y en otros distritos que pasaron a fase 3. Lo estamos haciendo de la manera más cuidada posible, es decir, cumpliendo todos los protocolos, cumpliendo todas las normativas y circulares de nuestra Dirección General de Cultura y Educación, y con 3 medidas novedosas que también anunció el gobernador, como son la compra y la utilización de 33.000 medidores de dióxido de carbono en las aulas para detectar justamente cuán viciado está el aire y cuán probable es que se pueda producir algún contagio en caso de que haya algún docente, un trabajador de la educación o un alumno o una alumna contagiados, el comienzo la continuidad, mejor dicho, de las actividades de vigilancia activa, de vigilancia epidemiológica activa en las escuelas, es decir, testeos de asintomáticos por muestras en las distintas escuelas de nuestra provincia, y la entrega de todos los turnos para la vacunación de todos los trabajadores y trabajadoras de la educación para los próximos días. Como mostraba Leticia, estamos cerca del 70%, 68 y pico, y toda esta semana vamos a estar vacunando trabajadores y trabajadoras de la educación. El cuarto anuncio de la semana pasada fue, también como lo dijo Leticia, la vacunación libre para personas mayores de 60 años para poder completar ese grupo de riesgo lo más rápido posible y para facilitar la tarea para aquellos adultos mayores que no se habían inscrito, pueden ir al vacunatorio con su DNI. Únicas 2 condiciones es que efectivamente sean mayores de 60 años y que tengan domicilio en la provincia de Buenos Aires, ahí los inscriben y después pasan a la fila para la vacunación. Y el quinto punto es el hito 3 de vacunación al que también se refirió Leticia recién, que implica a los mayores de 18 con comorbilidades, los trabajadores y trabajadoras de la educación, como acabo de decir, y los trabajadores y trabajadoras de las fuerzas de seguridad de la provincia. Esos fueron los anuncios del viernes pasado. Respecto de lo que sucedió el fin de semana o el viernes a última hora, se conoció el decreto de necesidad de urgencia 381 del Gobierno Nacional, que el gobernador había adelantado que lo iba a cumplir a rajatabla, y lo vamos a cumplir a rajatabla, en donde lo que se hacía básicamente es prorrogar la normativa vigente desde la publicación del decreto 287 de 2021, que es la que establece el sistema de fases nacional. Nosotros lo que hacemos frecuentemente, todas las semanas, es adoptar esa normativa nacional y adaptarla al sistema de fases provincial. Durante el fin de semana, en ese sentido, se publicó el decreto 361 del gobernador de la provincia de Buenos Aires y la resolución de jefatura de gabinete 2239, en donde obviamente se adoptaba toda la normativa nacional y se hacía una actualización del sistema de fases, y a esto me quiero referir con un poquito mayor nivel de detalle porque sé que hubo muchas polémicas de cómo se había hecho el cálculo. Ya Leticia mostró efectivamente cuál era la definición de cómo hacerlo. Yo leo la normativa nacional porque esto está disponible, esto es información pública. Y puntualmente el indicador que se puso en cuestión o que supuestamente no se entendía cómo se había calculado, o como me dijo alguien esta mañana, hicieron un cálculo muy elástico. No, para nada, no hicimos un cálculo muy elástico, hicimos un cálculo muy rígido, como marca la normativa. La normativa dice, para la medición de la incidencia, del indicador de incidencia, dice, incidencia de casos de las últimas 2 semanas. En el numerador se incluirá el número de casos confirmados en las últimas 2 semanas epidemiológicas cerradas y se utilizará fecha de inicio de los síntomas o fecha mínima. El denominador estará compuesto por la población proyectada del INDEC del área geográfica y se utilizará como factor de ampliación 100.000 habitantes. Más claro, ponerle agua, más claro, echarle agua. Lo digo porque en el fin de semana hubo mucha polémica, nos hicieron muchas notas en donde, por ejemplo, los periodistas me decían, no, pero ustedes hacen un cálculo raro,
toman a los casos de acuerdo con fecha de inicio de síntomas en vez de tomarlos como fecha de carga. Y básicamente yo lo que hice es mandarlos a leer la normativa, que dice que hay que cumplirlo, hay que calcularlo de acuerdo a fecha de inicio de síntomas. Ahora bien, un punto que hay que aclarar, porque como nosotros hicimos una actualización del sistema durante el día sábado y el día domingo, y los anuncios del gobernador fueron el día viernes, nosotros tomamos como fecha de corte el día jueves para calcular la incidencia de casos en las últimas 2 semanas. Como lo dijo el gobernador, al día jueves, los anteriores 14 días, la incidencia era 401. Cuando actualizamos al día sábado ese mismo dato, nos dio 432. Es decir, en ambos casos, para el AMBA, ¿sí? Estoy hablando para el AMBA en su conjunto. En ambos casos, con la definición para el anuncio que tomamos el día jueves, como con la semana epidemiológica, creo que es la 23 o la 24, la 23 con la semana epidemiológica cerrada el día sábado, hicimos el cálculo el domingo a la mañana, como siempre lo hacemos, tomamos el dato de corte del domingo a las 8, el domingo a las 8 de la mañana, mientras algunos miran Netflix desde las 7 de la tarde, nosotros nos levantamos los domingos a las 8 de la mañana para hacer el cálculo de incidencia. Así funciona. Con ese dato nos dio 432. O sea que no entendemos cuál es la polémica. La verdad que no se entiende cuál es la polémica y también todas las especulaciones que hay al respecto de que, bueno, vimos que como lo hacía Capital, ahora lo hacemos en provincia, de volver a la presencialidad. Nosotros hicimos siempre lo mismo. Hicimos lo que dijo el ministro Trota, hicimos lo que establece la normativa nacional, hicimos lo que determina nuestra Dirección General de Cultura y Educación. Aplicamos la ley a pie juntillas, a rajatabla. La ley dice que pueden volver a la presencialidad aquellos distritos o aglomerados urbanos que tengan menos de una incidencia de 500 casos o menos de 80% de ocupación de las camas de terapia intensiva, y es exactamente lo que hicimos, aplicar la ley tal como está prevista. O sea que quería hacer ese comentario y también un comentario más político, si ustedes quieren, porque el problema hasta la semana pasada era que en el AMBA no había clases. Ese era el problema de la oposición, sobre todo, y de algunos medios. ¿Sí? No, ¿cómo puede ser que en el AMBA no hay clases? Cambiaron la situación sanitaria, cambió la situación epidemiológica, se redujeron los casos, por tercera semana consecutiva se vienen reduciendo los casos en el AMBA, eso es lo que nos permitió volver a la presencialidad. Ninguna especulación política, ninguna comparación con otra jurisdicción, nada más que cambió la situación sanitaria y eso nos permite volver a la presencialidad. Inmediatamente que se volvió a la presencialidad en los distritos del AMBA y en algunos distritos puntuales del interior, algunos ya venían con presencialidad, otros no, pasaron a fase 3 también este fin de semana. Inmediatamente que sucedió eso, otros distritos del interior de la provincia de Buenos Aires, otros intendentes, digamos, no otros distritos, empezaron a quejarse. Bueno, pero ¿por qué no vuelven también en mi distrito? Si volvió en el AMBA, ¿por qué no vuelven en mi distrito? Y la respuesta es muy fácil, es muy sencilla. Porque la incidencia de casos es mayor a 500, que es lo que dice la normativa nacional y es lo que dice la normativa provincial. No, discriminan a tal distrito, discriminan a tal otro. Digo, la verdad que no discriminamos a nadie, porque además lo explicamos muchas veces y sigue funcionando de la misma manera esta epidemia, porque es una regla general, claramente. Nosotros pusimos una analogía que era la mancha de aceite y siempre funcionó así. Empezaban a aumentar los casos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a continuación eso golpeaba en el primer cordón del conurbano bonaerense, luego en el segundo cordón, luego en el tercer cordón y eso se iba extendiendo hacia el interior de la provincia. Y en la medida que se iba extendiendo el contagio hacia el interior de la provincia, en general lo que suele pasar es que empieza a caer en la Ciudad Autónoma y en el conurbano bonaerense. Es exactamente lo que está pasando ahora. Con muchos distritos todavía sigue subiendo o todavía sigue en registros muy altos el contagio cada 100.000 habitantes, es decir, la incidencia, en el AMBA bajó. ¿Cuál es el cambio cualitativo y la definición que tomamos de acuerdo a la normativa? Que donde bajaron los casos por debajo de 500
casos de incidencia, volvimos a la presencialidad, eso es todo el AMBA, pero también algunos distritos del interior, y donde todavía eso no sucedió, nos mantenemos en clases sin presencialidad, como lo hicimos siempre. No cambió nada, lo único en términos de normativa y en términos de medidas que tomó el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Lo único que cambió, efectivamente, es la situación sanitaria que lleva a que en algunos lados se pueda tener clases y que en otros lados todavía no se pueda tener clases, aclarando siempre como lo hacemos que nosotros somos los primeros que somos conscientes de que la presencialidad es la mejor forma de dar clases. Estamos en pandemia, a veces no se puede porque se pondría en riesgo a toda la comunidad educativa y a la población, porque aumentaría mucho la circulación, aumentarían los contagios y eventualmente aumentarían también las muertes. Pero quiero explicarlo así tan detalladamente, de manera tan simple y tan sencilla, porque todo el tiempo se está con este tipo de especulación política, de acusarnos de que discriminamos unos distritos u otros, etc. Nada de eso, cero. Respecto de la actualización, de la nueva actualización que estamos haciendo hoy, hicimos una actualización el fin de semana, volvimos a hacer una actualización hoy con los datos cerrados de la semana epidemiológica número 23. A partir de hoy vamos a estar sacando una nueva resolución. 70 municipios quedan en fase 2, obviamente todos del interior de la provincia de Buenos Aires. 60 municipios quedan en fase 3, son los 40 del AMBA, más 20 del interior de la provincia, y solamente 5 municipios en fase 4. Respecto de la situación que fue publicada el fin de semana con la actualización, los que hoy cambian de fase, pasan de fase 2 a fase 3, Carmen de Areco, Guaminí y Salto. Estos 3 distritos pasan de fase 2 a fase 3, lo que implica que a partir de la semana próxima, en esos 3 distritos vuelve la presencialidad en las clases. O sea, no estamos discriminando al interior. Si lo dan los números, volvemos a la presencialidad. Si no dan los números, no volvemos a la presencialidad. Y pasa de fase 3 a fase 4 el distrito de Benito Juárez. Esos son los cambios entre la resolución que salió el día domingo y la que vamos a estar presentando durante el día de hoy. Por último, no lo quiero dejar pasar porque me parece que es lo suficientemente grave. En el día de ayer hubo un intendente de la provincia de Buenos Aires, el intendente de Capitán Sarmiento, que dijo lo siguiente: si Kicillof no revé la decisión de que no podamos dar clases presenciales, habrá que salir a cortar las rutas. Me parece grave, me parece institucionalmente grave. Cortar rutas es un delito federal. No sé si estaban al tanto, no sé si estaba el señor Iguacel al tanto. Cortar las rutas es un delito federal. Lo extraño, más allá de lo grave de las declaraciones de Iguacel, que lo que le quiero decir es que muchísimas veces y le escribí directamente muchas veces a él cuando me llegaba información de que no se cumplían para nada los protocolos en su distrito, que estaban habilitados cuando no podían estar habilitados determinadas actividades económicas, que había partidos de fútbol con público, etcétera, etcétera. Cosas que yo le fui marcando a lo largo de la pandemia. Yo le recomendaría que en vez de instigar a que se cometan delitos en la provincia de Buenos Aires, se dedique su tiempo a hacer cumplir los protocolos. Porque si lo hace, seguramente van a bajar los casos. Si se dedica en su municipio a cumplir los protocolos, a cumplir las medidas de cuidado, seguramente van a bajar los casos, como pasó en Salto, como pasó en Carmen de Areco, y no me acuerdo qué otro municipio. Vamos a pasar a fase 3 y efectivamente va a volver la presencialidad. Esa es mi recomendación general. Y lo que me extraña profundamente es que, con la gravedad del caso, que un intendente esté instigando a que se cometa un delito, no haya ningún fiscal general que haya actuado de oficio, ¿sí?, denunciándolo por apología del delito. Me resulta particularmente extraño, o no, sabiendo que el titular del Ministerio Público Fiscal de la provincia de Buenos Aires y Javier Iguacel forman parte del mismo partido político. Por ahí no es extraño. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro.